Hola a todos, mi nombre es Wilford Castro, soy arquitecto y hoy vamos a ver un proyecto que estamos construyendo en Magdalena, Milpas Altas, Hágalo. Guatemala. Quitarle el Este volumen. proyecto es un proyecto fabricado totalmente con el sistema constructivo Covintec. Y quiero presentarles también a los propietarios del proyecto y a nuestro aliado México. Entonces acá tenemos a... Buenas tardes. Mi nombre es Roberto Arimani, soy ingeniero civil. Ella es mi señora, Carmen Falla de Arimani. Mucho gusto. Y el ingeniero. Buenas tardes, Marco Macías. Quizá ya por ahí me vieron. Claro que sí. Bueno, aquí estamos en obra. Yo escogí me metí a estudiar en línea con Covintec a México. Terminé conociendo al representante de ellos para Guatemala y toda Centroamérica, aquí en Guatemala, quien me ha dado un apoyo muy fuerte y una guía, entrenamiento y asesoría bastante bonita, bastante completa. Este, las razones por las cuales decidimos usar este sistema son varias. La primera es velocidad en tiempo de construcción, lo cual repercute en ahorros de costos, que es muy importante. Calculo estar entre 30 y 10% menos del costo tradicional de block. La otra característica muy especial, que es lo que más me llamó la atención, es el aislamiento térmico. Ahorita aquí hace calor, pero del mes de octubre a febrero el frío es bastante fuerte y entonces esa es la razón principal por la cual escogí Covintec. A mí me gusta estar en un clima, en un ambiente templado, no frío. Y en época calurosa, pues el Covintec por dentro, las viviendas son frescas. Todo Así que, gracias al aislante que tiene, ¿verdad? claro, claro. Exactamente. Aquí en la Villa Arimani lo que están haciendo es utilizar muros de 4 pulgadas. Entonces estos muros de 4 pulgadas, al ser más gruesos, tener más poliestireno, o como le decimos aquí, Duroport, tienen un mucho mejor aislamiento térmico y acústico que el block o las construcciones tradicionales. Excelente. Y sí, nosotros también allá en México estamos por empezar algunos proyectos en La Paz, Baja California, que lo que queremos allá es frío, porque hace mucho calor. Entonces, creo que esa es una de las cualidades de Covintec por las que nos acercamos más, por la eficiencia, obviamente, en la rapidez, en el costo, pero por la capacidad térmica. Eso es uno de las principales ventajas, ¿verdad? Exactamente. Sí, Qué tal bueno. vez una de las cosas que nos hizo mostrar a Roberto la eficiencia del sistema es que también este producto nos ayuda a reducir la huella de carbono. Hacíamos cuenta la unidad de bloques de concreto, de blocks de concreto, que hubiera requerido construir esta casa, son más o menos 300 metros cuadrados, ¿verdad? Los que tenemos acá. Construirlo en con bloques, teníamos que traer por la difícil acceso para llegar acá. No entra una plataforma, sino es un poco difícil para llegar acá. Estábamos haciendo los números que hubiéramos requerido alrededor de unos 15 o 20 camiones para traerlo. Y esto viene en un solo camión. Entonces toda esa huella de carbono que produce el traslado de materiales se reduce de una forma drástica. Covintec está creciendo en el país, está empezando a expandirse. Tenemos más o menos un año y medio que empezamos a introducir el producto de forma puntual y hemos desarrollado proyectos ya en todo el país. Quisimos hacer este proyecto de acá porque en este caso mostrarlo nos ayuda a dar a conocer el sistema. La casa que ven al fondo es la casa de la familia de La Carmen, hija. sí, de Carmen. Entonces quisimos hacer que el proyecto que vamos a ver ahora se parezca mucho en el estilo arquitectónico, en las formas, en las cubiertas, en todo lo demás que tiene para que mantuviera armonía en todo lo que es el predio o el solar del terreno. La otra ventaja que no mencionó Wilford, el arquitecto Wilford, es que el material es muy liviano. Entonces la carga, la velocidad, el costo es muy rápido de trabajar y las cargas superiores en el techo es liviano, con la ventaja de que tiene una alta resistencia a cargas externas.
En el caso de nuestra colilosa, todas están diseñadas para soportar 626 kilogramos por metro cuadrado. Eso de carga viva. Pero es lo equivalente a que puedas tener a 6 personas bailando en una terraza, por ejemplo, en un metro cuadrado y sin tener ningún problema. En un metro cuadrado. Exactamente, en un metro cuadrado. Que es Entonces, 1 por 1 por 1. Ajá. exactamente. Muy bien. Cabal. Por uno, por uno. Excelente. Pues vamos a conocer. Vamos. ¿Cuánto tiempo lleva la obra? Bueno, la obra, Carmen ha estado llevando como un documental de la casa, ¿no? Ajá. Tuvimos excelente. un pequeño desfase en el proceso constructivo, ya que como Covintec no es muy conocido, entonces habían personas que querían empezar a trabajar y no se lograba hacer el vínculo y todo, pero al final logramos conseguir un equipo que ha trabajado conmigo en otros proyectos y efectivamente sobre el proyecto llevamos ahorita Del Ve- 6 de marzo, o sea, subiendo la primer panel, se subió el 6 de marzo y hoy tenemos primero de abril. Menos Claro. 5 días de vacaciones de los Exacto. muchachos. Tenemos 16, 17 días y van a ver ahorita el avance. Ya los techos van a ser cosa de 7, 15 días, ¿verdad? Más o menos. ¿Y con cuántas personas me dijo que empezaron, don Roberto? Empezamos Bueno, con 3. solo 3 personas era el equipo que teníamos de construcción. Así es. el Hasta 6 de hace 2 marzo. semanas Ajá. logramos conseguir más. Había una escasez de mano de obra en todo el país porque hay mucha construcción y principalmente este sistema que no lo conocen, teníamos que irlos capacitando. Entonces mi labor, aparte de vender el producto y dar la expansión, es Maestro. capacitar, enseñar y venir a hacer las supervisiones que ellos necesitan. Entonces poco a poco han ido avanzando de una forma más rápida Sí. y el sistema se está entendiendo mucho mejor. De hecho, Marco, que vino esta semana con nosotros en una labor de promoción por todo el país, nos ha terminado de ayudar con algunas cuestiones técnicas del proyecto. Excelente. Exactamente. Eso que dice el arquitecto es algo muy importante. Yo vengo desde la Ciudad de México a Guatemala para brindar un respaldo a todos aquellos que quieren construir con Covintec, de que siempre vamos a estar ahí para las dudas que ustedes tengan, problemas, etcétera, y sobre todo para la capacitación. Y eso es cierto, la comunicación ha sido genial. Y muy rápido, muy rápido. Y cualquier cosa, si no encuentro a este hombre, encuentro a este otro. Y si Siempre no está, tienen el respaldo. siempre hay respaldo. sí. Exactamente. Ahí es donde tenemos almacenado la cualilosa ahorita. Eso ya solo es cualilosa. Ah, por eso es tan ancha, ¿verdad? No, el ancho es parejo, es 1.22. El largo es lo que cambia. El ancho del panel. ¿O Sí, son las 4 pulgadas? el ancho es 4 pulgadas. Ah, es la misma que del muro. Es la misma del muro, Sí. sí, 4 tocas. Tratamos, en este caso, nosotros como Covintec podemos fabricar hasta de 6 pulgadas de grosor. Esa es una fabricación especial. Sí. Iniciamos con 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4 y hasta 6. Sí. En este caso nosotros aquí decidimos usar 4 porque también la medida de 4 pulgadas en grosor de pared termina simulando como una pared tradicional de bloques de cemento, ¿no? Entonces esconde o disimula o se puede introducir muy bien todas las instalaciones, o sea, no cuesta nada hacer eso. Y a la hora que tenemos la losa, pues también hay una forma muy práctica de unirla, ¿no? Y aquí tenemos pues todas las losas necesarias para poder construir el techo. Estas son nuestras cualilosas. Tenemos aquí, dada la modulación y al diseño, tenemos prácticamente de todas las medidas. Ok. Y la diferencia de la cualilosa al panel muro es el grosor del armado. Exactamente. Marco, ¿podrías ayudarnos tú a explicar cómo está configurado? Vamos a ver si podemos movernos. Sí, está Un poquito fácil. más- Hay, Sí. hay desarmado, si quieres ver un Aquí está. desarmado. En las losas de 5 metros y de 6 metros son en donde más se nota la diferencia. Digo, ahorita si puede hacer un close-up aquí, tenemos un acero de calibre 6. Este acero es el encargado de soportar la tensión de todas las cargas que se ponen sobre la losa. Aquí arriba nosotros tenemos distintos aceros. Tenemos este por ejemplo, que es calibre 14 y calibre 10 o 12 me parece. Esta malla de arriba está diseñada para estructurar la capa de compresión de concreto que nosotros vamos a vertir sobre la hoja. Recordemos que pues obviamente el concreto es un elemento que trabaja a compresión y el acero trabaja a tensión. Entonces la conjunción de estos dos elementos trabajando juntos es lo que nos permite hacer los claros de 6 metros sin necesidad de poner algún apoyo o viga adicional. Entonces aquí se ve claramente esta diferencia. Es por eso que la cualilosa ya no necesita absolutamente nada más. Y es muy práctica y como lo dijo el arquitecto, se instala súper fácil, súper rápido. Y este aislamiento que tenemos aquí, que muchas veces es lo que causa un poco de duda a la hora de utilizar el sistema, es lo que nos da el confort que buscaba y que estaba mencionando don Roberto precisamente.
Tal vez algo importante que tenemos que destacar de esto es que nuestras losas trabajan en un solo sentido. Podemos ver la distribución de este joist, que es el joist de carga. Está distribuido a cada 6.7 por 6.7. Entonces todo ese entramado de acero. Hicimos un ejercicio los días pasados, que yo vine aquí hace unos días también, esta misma semana, y pusimos a uno de los obreros parado sobre una cualilosa sin concreto y no se deflectaba. Ya en el techo. Ya en el techo, montado allá, de hecho, sí. ahí lo tenemos la foto y él no te creo y sí, párate y muestra que sí aguanta sin tener concreto. Entonces, a la hora que le agregamos la capa de compresión, el mortero por abajo y se une con todos nuestros sistemas de ensamble, termina siendo una cuestión monolítica, superestructura. Monolítica, que se refiere a que se vuelve una sola pieza. Una De caja. hecho, cuando nosotros armamos los muros, estos muros de acá son muros largos, los vamos a ver en un momento, se armaron por paños o por bloques, llamémosle así. Todo el muro se armó abajo y todo el muro se paró. La continuidad estructural que nos da el acero, con la forma del autoensamble, permite que se comporte como una sola pieza. Y a la hora que se le agrega el mortero y el concreto, con los refuerzos prácticamente es como un pequeño búnker, que todo está amarrado y todo permite que las cargas y los esfuerzos se distribuyan de manera uniforme. Excelente. Tiene otra ventaja que no, para los paranoicos que dicen, ah, no, eso es muy peligroso porque si te disparan un 9 milímetros va a pasar la pared. No la pasa. Yo lo pregunté a México en una de las clases y este material para cualquier bala. ¿En Bueno, serio? Sí, en serio. No Sí, sé. tenemos las pruebas de balística precisamente, que creo que se las mandé yo. Y por ahí te las vamos a mandar porque se hicieron las pruebas. Traemos una pistola. Tenemos una Sí. pistola también. Fuimos a Oriente Bueno, y tal vez... aquí no, pero en Quetzaltepeque sí. Sí Lo las tiraron, tienen. dispararon. No, pero vimos gente con. Y sí, sin ningún problema, soporta balas de un calibre bastante alto. No solo la de 9 milímetros o revólver, sino ya balas un poquito ya más, más difíciles. Pero como dices, No ya hagan más para pruebas en su casa, por favor. un tema de paranoia. Sí, para los paranoicos. Sí, y tal vez algo que quisiera yo destacar del sistema, que posiblemente el tema cultural es una de las cosas más difíciles de hacer el cambio, ¿verdad? Cuando fue el terremoto en 1976 en Guatemala, teníamos muchas casas de adobe, o sea, de barro, ¿sí? Y ese sistema dejó de ser funcional porque no tenía ninguna característica Resistencia. estructural, ¿sí? Entonces se cambió todo ese sistema de adobe a los bloques, ¿sí? Bloques, castillos, traves, columnas, vigas. Y encima techo Y de teja. De teja, o sea, era Teja muy de barro. pesado. Y después de eso, entonces ahora el tema cultural es romper ese esquema de usar un sistema que ya hasta cierto punto está siendo ambiguo a un sistema que es más rápido, un sistema más versátil, que la versatilidad es una de las cosas que más me gusta y que más vendemos, que podemos hacer cosas que no haríamos o podríamos hacer con otro sistema, pero sería muy caro. El cimbrado, el formaleteado y esas cosas. Pero tal vez la parte más difícil es ¿por qué usamos el poliestireno? O sea, toda la gente acá puede decir, es de Duroport. Es la casa de los tres cochinitos. Soplaré, tu casa derribaré, ¿no? Pero este poliestireno es la clave para el efecto térmico y acústico. Hace un tiempo, Marco Macías, el papá de Marco, cuando empezamos a conocernos hace algunos años, me decía, y claramente me puso un ejemplo, y me decía, mira, toma un vaso de poliestireno, ponle lo más frío que puedas, y siente la sensación de transmisión térmica hacia tu mano. ¿Cuál va a ser? Mínima. Le pones algo muy caliente y también va a ser mínimo. Ahora hazlo en barro. Un vaso de barro, caliente o frío, se percibe más. Vidrio, igual. Metal, igual. Entonces, si tenemos milímetros de poliestireno y tenemos esa transición térmica muy baja, imaginémonos 4 centímetros, 4 pulgadas de poliestireno es mucho. O sea, quiere decir de que sí tiene una función. Y no es que sea una función mala, sino que es una función que nos ayuda a que este sistema se haga mucho mejor. Y sea muy, muy dado a que va a ser algo que en el futuro esperamos que se venda mucho, ¿sí? Y que la gente lo use y le tenga toda la confianza del caso. Pues es que al final sí compite con costo, ¿verdad? Porque las personas se van por el precio, ¿verdad? Y si además te da agilidad y te da
ahorros también en, pues en tiempo, en dinero, pues es un sistema que se va a empezar a utilizar, ¿verdad? O que se va a empezar a utilizar más todavía. Cada vez más. De hecho, venimos de un lugar, ahorita estuvimos en Quetzaltepeque, que es una de las ciudades de acá de Guatemala hacia el oriente, frontera con Honduras, donde es un clima, ¿cómo es? Espantoso. Mucho, mucho calor y estás todavía lejos de la playa. Sí, es muy cálido, es seco y entonces decidimos hacer ahí algo interesante porque mandamos a fabricar nosotros paneles a la medida. Nuestros paneles allá se fabricaron de 3.12, en algún caso galvanizado y también de 4 pulgadas. O sea, no tuvimos que hacer ensambles, sino venía el panel y ¡pum! Lo armamos, lo ponemos, es más rápido inclusive. Y adicionalmente a eso empezamos a ver la aceptación. El proyecto es un residencial muy bonito, por ahí pueden ver en las historias de Marco y en las historias de nosotros, Comité Guatemala en las redes, ¿sí? Y ahí tenemos el asunto de que hay 170 posibilidades de hacer casas y ya llevamos 4 y ya se vendieron. Entonces estamos con el deseo de que se siga construyendo porque está siendo prácticamente un sistema novedoso, muy versátil, económico y más todas las demás bondades que podemos encontrarle. Buenísimo. Resistente. Pues Con vamos a los conocer temblores. la casa. Sí. A ver, en Ahora. 4 semanas me decían que llevan de avance. No, bueno, desde el primer pared, Ajá. desde el primer panel que se montó a la fecha que lo vas a ver ahorita, llevamos 16 días. 16. 16 días. trabajados. Ven a ver. Ok. Se hace un estudio de mecánica de suelos igual que la Sí, la sí, construcción sí. En mampostería. este caso, bueno, este lugar se llama Milpas Altas. La tierra es muy Fértil. orgánica, es muy fértil y por eso las milpas crecen muy altas, son como árboles. Ahora no hay tiempo, pero cuando es el tiempo sobrepasan en la altura del muro, ¿verdad? Sí, llega a 5 o 6 metros. Sí, son Es muy una- altas, entonces como es un suelo muy rico, muy orgánico, entonces tenemos que encontrar la forma constructiva de hacerlo eficiente la parte de la cimentación. Interesante, porque esta casa tiene que jugar con el estilo, ¿verdad? De la construcción de techos inclinados. De hecho, así está. El diseño como tal está compuesto por un corredor. Este es un corredor, ¿sí? Y en la parte de arriba va a estar techado con una losa española, ¿sí? Con barro y algunos otros detalles. Roberto quería... Por barro visto, o sea, por sí, la hacia parte abajo, de abajo. por la parte de abajo, ¿sí? Ah, Arriba es una cualilosa con todos los detalles de molduras y todas las demás cosas que tiene el sistema. El corredor se amplió un poquito para que fuera más agradable, ¿no? Y tuviéramos un poco de vida y que ellos pudieran disfrutar del aire, las vistas y todo lo demás que ofrece la ubicación del proyecto. Entonces se ubicó de tal forma que el corredor nos lleva hacia la parte principal. El corredor está un poco más bajo y todos los techos son inclinados. Roberto quiere hacer que también el proyecto sea sustentable. Roberto, ¿puede contarnos un poquito de qué le quiere poner en el tema energético? Bueno, por acá las moscas de que como hay que siempre pensar en todo, aquellos tubos blancos que ven al fondo es por si no logro hacer la temperatura que yo quiero, entonces hago un pozo canadiense para calentar el aire. A lo que estoy viendo es que solo gasté ese dinero de más. Además, también tengo otra idea de poner arriba calentamiento de aire forzado. Ya tengo las tuberías y todo listo para instalar, pero también creo que no va a ser necesario. Más me va a preocupar que entre viento cruzado para enfriar la casa. Ok, después va a tener calentador de agua solar, que eso se llama colector, y luego vamos a tener un arreglo de paneles solares para generar electricidad, de tal forma que la electricidad sea 25% de lo que normalmente una casa de este tamaño consume. Sí, entonces Roberto ha querido implementar todos estos sistemas con el propósito de que no solo tengamos ahorro en la construcción, sino durante ya la ocupación del proyecto, ¿sí? Entonces hemos querido ver todos esos detalles. La cosa buena es que si lo hiciéramos de bloque y se nos olvida algo, en este caso es complejo, ¿no? Romper paredes, traves, castillos y todo eso. Acá lo hemos ido viendo de a poco.
ha venido el del gas, ha venido el de las otras instalaciones, venimos, sí, aquí va, solo ponemos, quemamos, metemos nuestro ducto, nuestro tubo y vale, ya se acabó. Y ahí estamos bien. Entonces nos da la oportunidad de ir en el proceso acordándonos, revisando nuestros planos, viendo todo lo demás para que esto se lleve a cabo, ¿no? Entonces podemos entrar ahora, este sería nuestro corredor, esperamos ya en unas semanas tener esto ya de mejor forma. Ahí estamos. La cimentación es una cadena general, ¿verdad? ¿O es una losa? Es una cadena general. Tenemos esta es una viga de concreto. Bueno, acá en Guatemala nosotros le llamamos Solera, viga. ¿verdad? ¿O cómo? Viga o solera, ¿sí? Y tiene pues la altura de 25 centímetros y se diseñó para que cuando el muro quede terminado, pues no sobresalga, ¿sí? Ok. Todos los muros están desplantados o apoyados o cimentados sobre esta, ¿sí? De este lado es un muro de contención que se tuvo que hacer pues para darle un poco de más fuerza al espacio, ¿verdad? Y que pudiéramos tener firme toda la parte de acá del corredor. ¿Cómo funcionan los pozos canadienses? Bueno, el pozo canadiense tienes que estar con 1 o 2, 3 tuberías. Depende del tamaño digamos, yo quiero 10 pulgadas de plástico, pero tiene que ser flexible. Eso lo fabrican solo en México, aquí no hay. Entonces, si la casa no funciona, esa tubería está ahí del otro lado del muro de contención que tiene 2,80 de hondo. A esa altura está el tubo y ahí iría a una trinchera hasta la puerta, mientras más lejos mejor, pero aquí llego a 23, 25 metros. Ahí tenés una entrada de aire con filtro, zancudos y todo eso, y filtro para polvo. Tienen que estar a esta altura para evitar gases de la tierra, como el radón y cosas de esas. Y ya se viene y por pura inclinación, si miras allá para acá, tenemos unos 3 metros de inclinación. Conforme se va calentando el aire solito sube y sale aquí. Si eso no funciona, le pones un ventilador solar. Ok. Bueno, en la noche no quieres que... En la noche puede seguir entrando aire caliente porque está en base a la energía geotérmica de la Tierra, al gradiente térmico que guarda la Tierra abajo. En época de verano te echa aire frío, en época de invierno te echa aire caliente. Solito, gratis, no hay Calefacción tanes, ¿va? artificial. Y el gasto es el tubo, ¿verdad? El gasto, bueno, y la trinchera que tienes que hacer con un tractor. O La a mano, excavación, pero la excavación. es más barato. Ajá. Sí, Una va trinchera es una subterráneo. zanja, En la zanja. mínimo 2 metros de hondo. Más es ya peligroso. Lo que estamos viendo acá es un ambiente único, es bien grande. Tiene casi 10 metros por un 6. poquito más de 6. ¿Sí? Tenemos en este lado esta es la sala y allá tenemos nuestro comedor. ¿Sí? Es un espacio bastante amplio y abierto. Por la parte de arriba llevará algunos detalles de madera que vamos a empotrar a la cualilosa, que esta es nuestra cualilosa, ¿sí? La vamos a empotrar allá arriba y ya va a dar la sensación. Por ahí vamos a poder ver lo que es en sí el diseño como tal. Para que Algunos se pueda renders, algunas imágenes. Sí, tenemos si tienen. algunos renders ahí que pueden servir para ver cómo va a quedar. Ya el sistema como tal ya se logró. Por este lado acá, la pendiente de la casa Tengo un filtro, viene hacia entonces, este punto y después va plano. Y después tenemos una cumbrera y hacia el otro lado. La pendiente. Sí, y es el tema de lo del sol, 4 que es techos. lo que habíamos visto con Roberto. Necesitamos captar toda la energía del sol para que podamos hacerla más sustentable, más autónoma. ¿Sí? Eso, el detalle de que está hablando Wilford, el arquitecto, es que el sol, tenemos que orientarnos al sol. El sol nace en el este y se oculta en el oeste, o sea que el sur está allá. Y aquí estamos cabalita, el terreno me quedó anillo al dedo. Aquí tengo el norte, solo me va a entrar sol del lado del norte 14 días al año. Y además tienes la terraza, ¿verdad? Y la Sí, la terraza va a ser española. fresca y ese es, yo trabajé en eso, es uno de mis hobbies. Entonces, la casa, por ser de una sola planta, entonces este es también un área vestibular. Nos conecta hacia los dormitorios y allá tenemos todo lo que es el área de servicio, ¿sí? Los dormitorios, en este caso que es el principal, el de Roberto, tiene un techo inclinado hacia allá, o sea, es un juego de techos. Este viene aquí y el otro viene hacia allá, ¿sí? Podemos ver ya casi está... 4 techos, 4 Tiene inclinaciones. un ensayo de losas, eso lo estamos ensayando.
Gracias. Es impresionante el avance que tiene para el tiempo, ¿verdad? Sí, No, va es muy bastante rápido. No me dejan descansar estos chicos. Ah, Ya nuestro sistema ahí se está. subió un muchacho. Aquí se subió un muchacho. Sí, ahí arriba. Sí, sin nada, así como está. Así como está. Sin Y no hay alitas, deflexión. ni paracaídas, nada. Nada, se animó a subir y ahí estaba. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es terminando de darle los refuerzos necesarios de esquinas, de vanos y de todo lo demás que necesita previo a empezar a lanzar nuestro mortero, ¿sí? La casa, pues esperamos que se termine en un par de meses, ya con todos los detalles que necesita. Ahorita con el personal que tenemos, pues creemos que vamos a lograrlo. Ya posiblemente en una semana tenemos ya nuestro ensayo de mortero, del lanzado de mortero, ¿sí? Con máquina, ¿verdad? Que eso es Sí, también... sí, tenemos ya la máquina ahí. Ajá. Ya es una máquina que tenemos acá con nuestras práctico. lanzadoras de mortero. Ujú. También ya disponemos de todo el sistema.